Continuamos con más Fuera de Control y vamos a hablar de los drones. ¿Qué son los drones? ¿Están regulados? ¿Están controlados? ¿Hay normativa? ¿Violan la intimidad de la gente? ¿No? Bueno, para eso estoy en compañía de Alejandro Bodar, que es legislador porteño por el MST. Bueno, candidato presidencial también, ya lanzaron una fórmula con Vilma Ripoll, ¿no? Así es. Gracias por estar aquí. Bueno, en principio, para presentarle a la gente que por ahí no está tan familiarizada de qué se trata, ¿qué son los drones? Los drones son aeronaves a control remoto. Y la definición esta de aeronave es importante porque es un tema que se ha discutido mucho, porque hace a qué controles necesita, claro, ¿no es cierto? Hay legislación sobre aeronavegación y lamentablemente hoy en día no está regulado. O sea, por lo tanto, hoy no hay ningún tipo de control sobre estos artefactos. Y es un debate incluso internacional. En Europa, por ejemplo, han postergado la utilización hasta que no tengan una normativa. En España se lo ha prohibido también por lo mismo. Claro. Y nosotros acá, lamentablemente, están empezando a funcionar sin ningún tipo de control. Y ese es uno de los grandes problemas. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley en relación a esto, porque nos parece que es importante que la nueva tecnología hay que utilizarla, pero tiene que estar controlada, como cualquier tipo de tecnología. Y en este caso en particular, tiene que adaptarse en primer lugar a la ley vigente para aeronaves. O sea, hay una legislación que dice, por ejemplo, dónde las aeronaves pueden funcionar y no. Claro. En la ciudad de Buenos Aires no hay publicidad como en la provincia de Buenos Aires de avionetas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una normativa que impide, ¿no es cierto?, por los edificios, por todo lo que hace a las construcciones que funcionen allí. También hay una ley que regula el uso de las cámaras de seguridad. Estos aparatos en general son utilizados con cámaras, ¿no es cierto? Y bueno, hay toda una reglamentación que también impide, por ejemplo, que lo que se filma pueda venderse a un programa de televisión porque violenta la intimidad de las personas. Por ejemplo, la legislación vigente dice que tiene que haber una orden judicial. En la medida que no está regulado nada de todo esto y que estos aparatos, en función de que las autoridades han decidido empezar en algunos casos a hacerlo funcionar y en otros están trabajando contrarreloj para hacerlo funcionar sin reglamentaciones, que presentamos esta ley. Es un tema delicado porque, por ejemplo, un dron, por ahí en algún programa televisivo se muestra un dron que parece un juguetito, ¿Qué tamaño tiene? ¿Puede tener 50 centímetros? Sí, pero puede tener 50 centímetros, pero puede ser como una aeronave. O sea, porque el centro es, ¿no es cierto?, la tecnología y, bueno, lo que esté dispuesto a gastar uno por la elaboración de estos aparatos son como una aeronave. Aparte, convengamos que esto nace desde la experiencia militar, digamos. Los drones nacen para, digamos, portar misiles, para cámaras, espionaje y demás. No es que nace de una forma santa y de repente... No, y tienen capacidad para usar armas. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos planteado en nuestra ley, bueno, que reglamentemos que estos aparatos no puedan tener armas, por ejemplo, porque si no hay ninguna reglamentación, y como muchos de los que se consiguen en el mercado internacional están capacitados para usar armas, bueno, en primer lugar, que no sean usados con armas. En segundo lugar, que tampoco sean utilizados para el espionaje, sino que tenga que entrar dentro de la ley de todo lo que hace a cámaras de seguridad, que se discuta bien dónde se pueden usar y dónde no, a qué altura pueden funcionar, a qué distancia de la persona que los tripula. Se han dado accidentes importantes con este tipo de artefactos también. ¿Accidentes entre qué tipo? Se han caído, por ejemplo, y han lastimado gente, incluso ha habido algunos fallecidos por este tipo de cuestiones, porque si pasa determinada distancia se pierde, ¿no es cierto?, desde el centro de comando se pierde la visión y uno los pasa a utilizar con una cámara que puede tener cualquier desperfecto y bueno, puede causar en una ciudad como esta, vuelvo a insistir, son aparatos que pueden ser pequeños pero pueden ser grandes, no hay una reglamentación tampoco del tamaño, es decir, estamos ante una situación donde se lo está empezando a usar sin reglamentar, ese es el tema que a nosotros nos preocupa, porque creemos que
este tipo de tecnología, primero hay que reglamentarla, hay que ver el uso, tiene que haber una legislación y después recién utilizarlo para que precisamente no viole ninguna ley ni tampoco la seguridad de las personas, ni a la intimidad ni a la física. Bueno, los otros días en el programa de Alejandro Fantino, Animales Sueltos, él contaba, bueno, graciosamente, pero también marca la seriedad del tema, que no sé si estaba en el patio de su casa o tomaba sol y recurrentemente un vecino, alguien, no sé si un chico o quién, le mandaba un dron que él creía que le tomaba fotos o lo filmaba. Se agarró un día agarró una escopeta de aire comprimido que la tenía y directamente lo bajó al dron. Es decir, pero, a ver, algo que puede ser gracioso es, vos podés mandarlo para espiar, para sacar fotos, para lo que sea. Es que en realidad se lo utiliza para eso. El uso más común, es para, y para lo cual lo están preparando los distintos gobiernos, ¿no es cierto?, tanto municipales como provinciales y acá en la propia ciudad. Nosotros nos enteramos incluso de casualidad. O sea, nosotros fuimos un día a la Policía Metropolitana para pedir el listado de las cámaras de seguridad, porque hay una ley que dice que tienen que ser públicas. Tenemos toda una controversia con el gobierno de la ciudad y ahí en una conversación con uno de los comisarios de la Metropolitana nos dijo que ya estaban en el final del trabajo para poner drones. Ahí empezamos a alertarnos. Y bueno, nos dijeron que iban a hacer con cámaras de seguridad. Ahora, ya las cámaras de seguridad que están en la vía pública tienen que cumplir determinadas normas, como esta que decía del juez autorizando su uso, porque desde ya una cosa es un delito, pero otra cosa es que dos personas se encuentren por ahí y nadie tiene derecho de por qué sus imágenes pasarlas en un programa de televisión. Lógico. Ahora, pero un aparato que puede entrar incluso en la intimidad de una casa, ¿no es cierto?, en un patio, o sea, ya el uso es mucho más peligroso porque evidentemente las imágenes allí contenidas pueden violentar la intimidad de la gente, se las pueden utilizar también para persecución de algún tipo. Pero aparte, ¿cómo haces? Vayamos a un caso, si querés, farandulesco, ¿no? Se mete en la intimidad de la casa de alguien, un actor, actriz, un famoso, filma o saca fotos, esas fotos se venden y obviamente el periodista se resguarda en la reserva de la fuente. Vos estás difundiendo algo que surge a partir de la violación de la intimidad y tampoco, como no hay legislación, ¿cómo haces, digamos? ¿Cómo te defiendes? Bueno, por eso hay que reglamentar todo esto. E incluso se puede usar para chantaje. Porque, además. O sea, esa es en el caso de que lo utilice un medio con un fin, si se quiere, de rating. Ahora, pero también puede usarse perfectamente para chantaje, para delito, o sea, para cualquier cosa. Si no hay una reglamentación, porque acá esto lo puede usar el Estado, pero también lo puede usar un privado. Nosotros necesitamos una reglamentación que cubra de todo el mal uso que se le puede dar a esto. O un loco le pone un arma, vienen preparadas para armas estas cosas, y bueno, y sale con una cosa. O sea, y esto que uno parece, digo, ¿qué va a pasar? Bueno, si no hay reglamentación puede perfectamente suceder, pasar, o sea, y por lo tanto hay que custodiar. Y estamos ante también muchas veces gobiernos, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires hemos tenido al jefe de gobierno procesado en doble oportunidad porque se montó una agencia de espionaje por fuera, ¿no es cierto?, de la legalidad. Si eso sucedió y se descubrió, dejar esto sin una reglamentación perfectamente puede ser utilizado para eso. O, por ejemplo, para en una manifestación identificar, fotografiar y vaya a saber a dónde pueden ir esa fotografía. Hemos tenido una historia triste nosotros los argentinos en todo lo que hace al uso que se le pueden dar, ¿no es cierto?, a todo esto. Entonces, creo que es muy importante que la nueva tecnología se puede aplicar para solucionar problemas. Nosotros creemos que tendría que ser esencialmente para un caso de catástrofe, donde haya riesgo de vida de una persona y por esa vía, ¿no es cierto?, este tipo de tecnología puede ayudar tanto a localizar, ¿no es cierto?, o a dar o brindar algún servicio. Ahora, en esos casos esencialmente se tendría que utilizar, pero ser muy cuidadoso en todo lo que puede bordear un delito y pedir que toda esta reglamentación pase por donde debe ir. O sea, no puede ser que los gobiernos ni un privado
utilicen esto sin tener que pasar previo por las legislaturas, por los ejecutivos y por un debate que permita realmente instrumentar mecanismos de control, porque son de difícil detección. Esto puede salir de una casa, puede salir de un lugar, o sea, son aparatos que una avioneta, bueno, la detecta rápidamente. Claro. Este tipo de... y necesita un lugar de donde despegar, un aeropuerto. Esto no. Esto puede salir de cualquier lado, por eso también es muy importante incluso hasta regular la venta, la fabricación, o sea, a dónde llega, tener un registro de quiénes son los que lo utilizan, tener que pedir autorización cada vez que se utiliza, es decir, tiene que cumplir unas reglas parecidas a las de la aeronavegación, más las condiciones propias de este aparato que tienen un uso muy diverso que puede bordear el delito si no se lo controla bien. De hecho, le suma a la lista, en la situación de inseguridad que puede haber, puede ser utilizado con fines delictivos para ver cuáles son los movimientos de una casa, por dónde se puede entrar. Es decir, hay un tema es muy complejo y tiene muchas aristas, y fundamentalmente tiene que ver con el derecho también individual. Es decir, y la verdad que... Y esto digamos, ¿tenés idea si es usado en otros países, si está reglamentado o es una moda que...? Está surgiendo, pero, por ejemplo, en Europa, que había empezado el furor por los drones, lo pararon. Lo pararon precisamente por todas estas cuestiones. Y están discutiendo toda una reglamentación, se han dado un plazo, incluso hasta el año 2017, para discutir, estudiar, ver y recién allí ver de qué forma se lo utiliza. En algunos lugares se lo ha prohibido. Es decir, en el mundo hay preocupación por esto, porque es una tecnología utilizada, ¿no es cierto?, en base militar, pero que ahora se ha ido generalizando con esto de que la tecnología está llegando más a todos los lugares, bueno, y ha surgido preocupación. Aquí, muy suelto de cuerpo, en muchos lugares casi se hace propaganda de la utilización sin tener en cuenta todo esto. Se hace desde lugares públicos, porque hay hasta intendentes, candidatos, incluso que hacen campaña con esto de que utilizan este tipo de tecnología. Ahora, de manera irresponsable, porque creo que esto hay que primero estudiar bien el tema, ver todas las aristas y recién, una vez que esté regulado, ver de qué forma se lo utiliza, porque tiene muchas cosas, muchas contraindicaciones si no se lo utiliza correctamente. Lógico. ¿El proyecto ya lo presentaron? Sí, está presentado. Somos varios diputados los que nos pusimos a estudiar este tema, recabamos información internacional, vimos un poco cómo estaba el tema aquí y hemos elaborado una ley que tiene la intención de que permita frenar un poco este uso indiscriminado y ya con algunas pautas de reglamentación, tomando la reglamentación internacional como base, y bueno, y abrir un debate, ¿no? Abrir el debate para que no haya problemas que después nos tengamos que arrepentir. Exactamente. Alejandro, gracias por estar aquí en Fuera de Control. Y esperemos que evolucione, lo vamos a seguir de cerca porque es necesario una reglamentación urgente de este tipo de aparatos. No, gracias a usted.